Hola hermanos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto y un privilegio compartirles la clase del día de hoy. Estamos en nuestra serie de clases Encontrando Verdad en una era de dudas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las evidencias de la resurrección, porque es un tema importante para nosotros como discípulos y quiero mostrarte hoy algunos argumentos que realmente nos enseñan y demuestran que la resurrección es real. Entonces, antes de entrar a la clase del día de hoy, me gustaría pedir que me acompañaras a orar y, y bueno, damos inicio con la clase hoy. Oremos. Padre, gracias Dios por este tiempo, por la oportunidad que nos da de venir a usted, porque Señor, usted nos ha dado una esperanza inquebrantable, inamovible, Dios. Y hoy somos afortunados, Padre. Somos afortunados de estar aquí, somos afortunados de tener vida, somos afortunados de contar con su palabra. El día de hoy, Padre, quiero pedirle que nos acompañe, Dios, a través de las escrituras, a través de esta clase, Dios, que nos ayude a fortalecer en nuestro corazón la convicción, Dios, de su muerte y resurrección, porque eso hoy nos da sentido, eso hoy nos llena, Padre, y hoy queremos desarrollar más fe, queremos caminar convencidos del lugar al que vamos. Y Padre, hoy ruego por nuestros amigos que nos acompañan, que las escrituras que vamos a ver hoy, que los argumentos que vamos a ver hoy, Padre, puedan ayudar en el corazón de cada uno, Dios, para desarrollar esa fe. Padre, ayúdenos a confiar plenamente en usted. Ruego que se quede en control de mis palabras, que sea su espíritu el que nos dirija. Y gracias, Dios, por este tiempo. Le amamos y aún pedimos, Dios, por las personas que hoy están pasando por alguna necesidad. Quédese con ellos, quédese con nuestros hermanos que hoy no pueden estar acá. Y Padre, usted llévese la gloria en todo este servicio. Quédese en control de la tecnología, Padre, y ayúdenos a mantenernos centrados en usted. En Jesús oramos y damos gracias, Señor. Amén. Amén. Ok, déjame, te pongo la presentación. Listo, hoy vamos a estar hablando de esto. Evidencias de la resurrección. La resurrección es importante. O sea, como discípulos, es importante la resurrección. Fíjate lo que dice Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Fíjate lo que Pablo nos está enseñando. Normalmente hablamos de la cruz, todos los domingos hablamos de la cruz. Y sabes, cuando hablamos de la cruz, también hablamos de la resurrección, muerte y resurrección. Y Pablo está enseñando esto es lo que transmitimos, esto es lo que enseñamos. Y en este capítulo 15 te vas a dar cuenta cómo Pablo está hablando de la resurrección y cómo algunos estaban desviando. La pregunta es, ¿y si no resucitó Jesús? ¿Te imaginas eso? ¿Y si no resucitó Jesús, qué sentido tiene que estemos aquí? ¿De qué se sustenta nuestra fe? Bueno, mira, Pablo continúa diciendo en este mismo capítulo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 13, dice así, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaremos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están
en sus pecados. Fíjate qué desafío. Pablo está poniendo el sustento de nuestra fe. Es cierto que Jesús murió en la cruz. Y de esto hay muchos testigos. Ahorita te voy a enseñar algunos nombres que relatan que Jesús murió en la cruz. Y Pablo pone un elemento más: la resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces estamos perdidos. Fíjate, si Cristo no resucitó, la fe no sirve para nada. No sé cuántos años llevas en la iglesia, pero si Cristo no resucitó, a lo mejor 30 años no han servido de nada. Seríamos falsos testigos de Dios. ¿Sabes qué más? No habría perdón de pecados. No habría perdón de pecados. Hoy seguiríamos viviendo con esa barrera que nos separa entre Dios. Esa barrera de pecado que nos aleja. Sencillamente, si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. De aquí la importancia de la resurrección de Jesús. Ahora fíjate, hay algunos documentos extrabíblicos. Esto es algo que me encanta. He estado estudiando, he estado viendo conferencias sobre catedráticos que no son religiosos y que hablan sobre Jesús y que estudian a Jesús y que estudian las escrituras. Es impresionante, ¿no? Eso actualmente. En tiempos de Jesús podemos encontrar estos documentos extrabíblicos que obviamente son de principalmente historiadores, por ejemplo, Flavio Josefo, que escribió sobre Jesús cuando se encuentra con Pilato, ¿no? Es súper interesante. También me parece que el artículo lo puedes encontrar por ahí en línea, entonces búscalo. Tenemos a Plinio el joven, que él escribió 96, en la carta 96 de su libro 10, imagínate, escribe una cita donde menciona 3 veces a Jesús y señala que los cristianos se reunían al amanecer y cantaban himnos a Cristo. Cuando habla del alba, se refería como antes de, ¿qué te gusta? Como 5 de la mañana, ¿no? Se levantaban y se reunían. Esto es posterior a Cristo. Entonces, imagínate, dice que esa tradición ellos la conservaban. Tácito, Tácito es un historiador romano y menciona a Cristo en sus anales. Es un escrito romano, habla de Nerón, y también es interesante porque este escritor romano menciona a Cristo, y aún hay un montón de escritores más. Puedes encontrar, encontré a un historiador egipcio que también habla sobre Jesús por todas las características del movimiento que se estaba generando. Con esto lo que te quiero decir es que hay muchos argumentos alrededor de la existencia de Jesús. Hay muchos argumentos, es decir, Jesús realmente existió, no fue un cuento, y la historia lo avala. Algo también increíble de la Biblia es que menciona lugares que antes pensaban que no existían. Después, con la arqueología bíblica, han descubierto que la Biblia dio las coordenadas para descubrir ciertas civilizaciones como los hititas, por ejemplo. Esto es muy interesante y te comparto esto porque realmente hay mucho material extrabíblico que nos ayuda también a reforzar nuestra fe, a estar más convencidos de las escrituras y de las enseñanzas de Jesús. Ahora, esto es bien interesante. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección? Fíjate, la resurrección no es lo mismo que la resucitación. Hay una gran diferencia. Que ahí te va. Resurrección no se trata de que yo muero y vuelvo a la vida en el mismo cuerpo. No sé si me explico. Haz de cuenta que alguien se muere
y vuelve a la vida en el mismo cuerpo y come, duerme para morir otra vez. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro es un ejemplo de resucitación. Lázaro estaba muerto, llega Jesús, lo mencionan como que lo resucita, pero realmente lo que hace es que Jesús lo revive. Jesús lo revive para que Lázaro viva en el mismo cuerpo y lleve su vida normal hasta que muere. Eso es la resucitación. Resurrección implica abandonar el cuerpo físico y renacer en algo nuevo, en algo incorruptible, que no muere, que no envejece, que no se enferma. De aquí que cuando Jesús aparece a sus seguidores, no lo reconocen. No sé si ya te hace más sentido esto. Cuando se les aparece, dice, no lo reconocen hasta que hace algo, hasta que parte el pan, dice que van en camino a Emaús. Dice, hasta que Jesús parte el pan, se dan cuenta, era el maestro, pero en el camino no lo reconocieron, porque Jesús había abandonado el cuerpo físico y ahora había abandonado su antigua naturaleza para ser alguien nuevo. Eso es la resurrección. ¿Sí me sigues? Por eso es que se vuelve súper interesante este tema. Ahora, hay argumentos contra la resurrección, esa es una realidad, y quiero hablarte de estos cuatro principalmente. La teoría del desvanecimiento, la teoría de que Jesús tenía un hermano mellizo, que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, y finalmente la teoría de la alucinación. Entonces, quiero empezar con esta, mira, la teoría del desvanecimiento. Esta básicamente dice que Jesús no murió en la cruz, que simplemente se desmayó y que ya los soldados, como lo pensaron que estaba muerto, pues lo bajaron, lo llevaron a la tumba, y como la tumba en ese tiempo eran como cuevas, pues estaba fresco y probablemente había agua. Con el agua y con el fresco del lugar, entonces Jesús se recuperó. No resucitó, sino que se recuperó y ya después salió de la tumba. Y bueno, aquí hay algunos argumentos que no cuadran con esto. Primero, necesitamos entender que el ejército romano era el ejército sanguinario, no se le iba una. Le pegaron a Jesús, lastimaron su cuerpo, utilizaban un método que se llama el flagellum, donde utilizaban látigos que tenían en la puntas de plomo. Un látigo romano lo que normalmente hacía es que cuando daba el golpe se enredaba la piel y al jalar desgarraba la piel que tenía. Entonces Jesús claramente estaba desgarrado. Probablemente tenía algunos huesos ya expuestos a la intemperie por todo el desgarre que había tenido. Ahora Jesús estaba deshidratado. Jesús, Jesús fue golpeado, ¿no? En camino a la cruz. Finalmente recibe la lanza. Jesús es atravesado por la lanza justamente para confirmar que había muerto. Es decir, la flagelación era un método de tortura brutal, donde quienes sufrían esto normalmente no sobrevivían. Entonces, que Jesús haya atravesado esta flagelación y posteriormente subir a la cruz, ser atravesado por la lanza, prácticamente es imposible que se hubiera levantado, o por lo menos que hubiera salido con vida. O sea, realmente las posibilidades son remotas. Por eso es que esta teoría no cuadra en cuanto al desvanecimiento, que sí nos confirma que Jesús realmente murió en la cruz y que como los romanos lo hubieron ya prácticamente deshecho, al atravesarlo con la lanza, lo único que estaban confirmando es que Jesús muriera. Entonces, esta teoría queda descartada.
Aquí viene una teoría súper interesante que se me hace muy curiosa, y es que Jesús tuvo un hermano gemelo. Esta teoría dice que Jesús tuvo un hermano mellizo, pero no nada más fue como el hermano mellizo, sino que se mantuvo escondido toda su vida. Los 30 años de ministerio de Jesús, él se mantuvo oculto. Y la teoría dice que el hermano de Jesús ocupó el lugar de Cristo antes de ser crucificado. O sea, imagínate, no cuadra totalmente, porque de entrada María, la mamá de Jesús, se hubiera dado cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo una madre iba a esconder a un hijo por 30 años? Y después como alguien que ha estado oculto 30 años, dice como sí, voluntariamente voy a morir en la cruz para que luego tú al tercer día salgas. Y te das cuenta que no cuadra, es como mucha fantasía. Pero esta es otra teoría en contra de la resurrección. Los datos que tenemos sobre la familia de Jesús es que sí, Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas, pero no habla sobre hermanos mellizos, y menos que se que se mantuviera oculto para después decidir morir en lugar de Jesús. Por eso es que esta teoría también es descartada. El cuerpo robado. Esta es otra de las teorías en contra de la resurrección, y esta puede parecer como la más lógica, ¿no? Como, bueno, pues hicieron ahí alguna trampa para robarse el cuerpo de Jesús. Ah, pero aquí hay varias cosas que también se contraponen y que descartan esto. Primero, la tumba de Jesús, la tumba de Jesús estaba resguardada por soldados romanos, y no era como, no podías burlarte fácilmente, ¿no? De esos soldados, porque estaban preparados y porque estaban entrenados para la guerra. Entonces, imagínate, los discípulos tendrían que haber planeado algo para robarse el cuerpo, luego mover entre todos la piedra, robarse el cuerpo y decir que la tumba estaba vacía. No cuadra, de entrada no cuadra. Pero ¿qué es lo otro que no cuadra? Y esto es el comportamiento de los discípulos. Piensa esto, si los discípulos, los apóstoles, sabían que habían robado el cuerpo de Jesús, ¿por qué decidieron dar la vida por él? Y no de cualquier forma. Fíjate, Jacobo muere decapitado en Jerusalén. Felipe es azotado y es crucificado. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X. Mateo es sujetado con estacas y es decapitado en Etiopía. Pedro es crucificado de cabeza. Tomás es atravesado por lanzas en India. Bartolomé es desahollado vivo en Armenia. Matías es decapitado en Jerusalén. Judas Tadeo, crucificado. Y Simón, martirizado en Persia. Es decir, no creo que una mentira, no lleves a una mentira al punto de que te cueste la muerte. Y en diferentes lugares. La teoría de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús es descartada por esto. Aún hay algo muy interesante, que los apóstoles, cuando las mujeres van y les dicen, el Señor ha resucitado, ellos no creen. Ellos no creen que Jesús haya resucitado. Y van a la tumba y dicen, no, sí, sí resucitó. Se dan cuenta, realmente resucitó. Y es ahí como ellos comienzan. Ya después Jesús se les aparece y está con ellos durante 40 días enseñándoles. Y es por esto que los apóstoles pueden dar la vida.
De aquí que la teoría del cuerpo robado también sea una prueba descartada, ¿no? En contra de la resurrección. Finalmente, la teoría de la alucinación. Hay personas que dicen que cuando muere alguien, pues tienden a verlo en algún lugar, ¿no? Y esta teoría dice que en medio del dolor profundo que los discípulos y los seguidores de Jesús tenían, empezaron a tener alucinaciones de que Jesús se les aparecía. ¿Cuál es el problema con esta teoría? De acuerdo a lo que leemos en 1 Corintios 15, 5 y 6, dice, y se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía vive todavía, aunque algunos han muerto. Si a lo mejor tú dices, Pedro, Juan tuvieron una alucinación de Jesús. Ok, bueno, son ellos los únicos, ¿no? Están alucinando. Pero ya más de 500, imagínate 500 testimonios hablando de Jesús. Y no es cualquier cosa, porque dice, después se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es decir, no fue como el lunes se me apareció a mí, el martes se le apareció a mi esposa, el miércoles se le apareció a Andoreni. No, no, no. Lo que está diciendo es, al mismo tiempo se le apareció Jesús a estos 500. ¿Te imaginas eso? Ese realmente es el poder de la resurrección. Es un Jesús resucitado con una nueva naturaleza divina. Entonces, la teoría de la alucinación tampoco es algo que cuadre. Y aún hay muchas teorías más que se equivocaron de tumba, que llevaron a Jesús a una tumba equivocada y que por eso estaba vacía, que los apóstoles hicieron una leyenda, que vinieron ovnis y se robaron el cuerpo de Jesús. Sí, todas esas teorías existen, pero ninguna de estas suena lógica. Ninguna de estas suena lógica. El poder de la resurrección, hermanos, el poder de la resurrección es esta. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? Sí, existen estas teorías y ninguna de esas es real. Hay muchos más argumentos que nos ayudan a entender que Jesús realmente murió y que resucitó y que hoy se encuentra sentado a la diestra del Padre. Hay muchos más argumentos. Y quiero pedirle a mi esposa que te comparta sobre un personaje que realmente cambió cuando vio el poder de la resurrección. Hola hermanos, buenos días. Sin duda es importante reflexionar acerca de la resurrección de Cristo. Y pues uno de las personas cercanas a Jesús, aparte de los apóstoles, pues fue su madre, María. Y hay una escritura en Hechos 1:14 donde nos habla de cómo ella junto con los demás discípulos esperaban a Jesús, esperaban y oraban todos los días ya después de que Jesús murió. Y lo especial de reflexionar sobre María es pues como una persona tan cercana a Jesús y que desde el momento en que Jesús vino a este mundo, ella sabía lo especial que era como hombre, como divinidad. Ella más que nadie lo sabía. Fue una madre que estuvo ahí cerca de él, ¿no? Incluso habla también que durante la crucifixión estuvo ahí al pie de la cruz, cercana. Y tal vez también teniendo estos pensamientos de dolor, de aflicción muy fuertes por ver a su hijo
pues tan maltratado y tan herido. Pero esta escritura en Hechos que te comento, justamente nos muestra cómo María tuvo también ese encuentro con esa tumba vacía. Es decir, cómo pudo cambiar el concepto de Jesús en su vida. Ya no solamente se trataba de su hijo, sino de ese Salvador que resucitó. Es decir, solamente ese encuentro con la tumba vacía, con la resurrección de Jesús, le ayudó a entender la verdadera identidad de Jesús. Y eso es lo que también es importante reflexionar en nuestras vidas. Te dejo con mi esposo para que te pues siga compartiendo qué significa la resurrección para nosotros como discípulos. Gracias, cielo. Ok, entonces, ¿qué significa la resurrección para un discípulo en la vida diaria? Este es el punto. Renacer a una nueva vida independientemente de las circunstancias, porque nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Cristo. Tenemos la oportunidad de resucitar en una nueva naturaleza como Cristo. Por eso es que los apóstoles, por eso es que los discípulos, los seguidores tenían la convicción de voy a morir porque hemos visto y somos testigos de la resurrección. Si hoy estás pasando por momentos de aflicción, si hoy te sientes derrotado, si hoy sientes que intentas y no avanzas, hoy necesitas reconocer el poder al que tenemos acceso. Hoy necesitas reconocer, tenemos un Jesús que resucitó por el poder, por la divinidad. Hoy necesitamos caminar con Él, ser testigos y desarrollar esa certeza en el corazón. A pesar de los momentos difíciles, entender, cuando fijo mi mirada en Cristo, lo que veo es, voy a resucitar con Él, voy a estar con Él. Como consecuencia de todo esto, la resurrección tiene un significado real. Y ese significado real es que Jesús certificó que es alguien que transmitía un mensaje que venía directamente de parte de Dios. Y no solo eso, sino que su enseñanza hoy tiene autoridad y poder. ¿Cómo estás viviendo hoy la resurrección? Cada día, ¿cómo estás viendo a Jesús? ¿Cómo caminas en las inseguridades, en los miedos, en los temores, en las aflicciones? ¿Cómo estás viendo la cruz? ¿Cómo estás viendo la resurrección como algo que te anima, que te levante, que dices, voy a seguir? Ha sido difícil, pero voy a seguir y voy a confiar. O a lo mejor has visto la resurrección como algo lejano, como algo que puede parecer un cuento. Hermanos, hoy tenemos evidencias de que realmente Jesús resucitó. Y hoy tú también eres testigo en tu propia vida de muchas cosas que Dios ha hecho a través de Jesús. Por eso quiero animarte a que no nos cansemos, no nos cansemos de seguir su enseñanza, porque gracias a Dios, en Cristo, hoy tenemos la victoria. Gracias a que hoy tenemos pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que nos tiene hoy aquí. Por eso es que si has pasado mucho tiempo, todavía no podemos rendirnos. Necesitamos seguir desarrollando nuestra fe. Y amigo que nos acompañas, hoy queremos que tú conozcas el poder de la resurrección de Jesús. Que hoy conozcas cómo realmente ese Jesús resucitó y hoy quiere darte una vida nueva, quiere darte esperanza. Y no solo eso, también quiere perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con nuestro Padre. Ese es el verdadero significado. Y por eso estamos aquí, porque queremos aprender más de Jesús, estar más agradecidos y aprender a someternos y reconocer que tenemos un Señor, tenemos un Salvador, tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre que resucitó por el mero poder de Dios. Y esas son las evidencias que hoy sí tenemos, hermanos. Espero que esta clase
te ayude a estar convencido de que hay muchas pruebas alrededor de lo que creemos y que vale la pena seguir luchando y compartiendo este mensaje que hoy tenemos en nuestras manos. Lo que quería compartirte junto con mi esposa esta mañana. Muchas gracias, hermanos.